El conflicto israelí-palestino. Vayamos a ver un análisis, la cronología y también la perspectiva bíblica de este conflicto. Como sabemos, en la actualidad hay un caos o un conflicto entre Israel y Palestina, donde lamentablemente ha habido pues muchos fallecidos. Las dos naciones, Israel y los palestinos, pues pelean el territorio de lo que es Jerusalén. Los judíos están peleando el territorio, proclamando que que Jerusalén es la capital de Israel. Y como en Jerusalén hay habitantes palestinos que se niegan a abandonar la ciudad, pues se está dando esta guerra. Pero vayamos a ver este análisis. Dice que este problema de índole religiosa y territorial inició ya hace varios años, pero tal parece que en estos momentos, cuando el poco nivel de tolerancia de ambas partes llega a su punto de quiebre. Esta guerra, pues esto tiene ya por muchos años. Esta guerra entre estas naciones lleva muchos siglos, pero en la actualidad hasta el momento se han dado ya donde se está reclamando el territorio que es Jerusalén. Y el mundo entero está preocupado por lo que está pasando en esa parte del planeta donde se han registrado decenas de muertos a causa de la violencia ya provocada. Y el mundo entero está siendo estremecido por la tensión y violencia que se está formando en el Medio Oriente, específicamente Israel y Palestina. Ahí es donde en Israel y en Palestina donde se está dando este conflicto. Y los medios de comunicación están abarrotados de información sobre lo que está ocurriendo. No obstante, se debe analizar lo que se sabe hasta ahora y recopilar cada aspecto relevante para proporcionar también un punto de vista espiritual a lo que el planeta está presenciando. ¿Por qué estamos presenciando estas guerras? Y la Biblia nos dice que en los posteriores tiempos, antes de cuando se acerque la venida del Señor, pues habría rumores de guerras, habría guerras, y las naciones se levantarían contra Israel. Y es lo que estamos viendo en la actualidad. Naciones se están levantando contra Israel. Israel está peleando ese territorio que le corresponde. Ellos reclaman que les corresponde y en realidad pues es la verdad. Jerusalén es la capital de Israel. Dios se la dio a Israel. Pero el hecho de que la quieran recuperar de esta manera, pues solo Dios sabe cómo se las tendrá que otorgar. Pero lo que sí podemos decir es que Jerusalén le pertenece a Israel. Dios se la entregó. En la actualidad está ocupada, como dije anteriormente, por los palestinos. Y ahí está el tercer templo más sagrado del Islam, en Jerusalén. Pero la Biblia a mí me dice que en Jerusalén se tiene que construir el tercer templo que el anticristo profanará, que el anticristo se sentará y profanará el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces esto me da a entender que Israel tiene que recuperar Jerusalén y se tiene que reedificar el tercer templo para cuando aparezca este hijo de perdición y profane ese lugar santo. Esto nos da a entender que Israel recuperará ahí ese lugar donde se tiene que edificar el templo, donde en la actualidad pues está esa mezquita, según es el tercer lugar o tercera mezquita más sagrada del Islam. Sigue siendo la nota que en primera instancia los problemas de Israel se deben en gran parte a los temas del territorio, pues la nación judía ha establecido que Jerusalén es su capital. Y sí, como dije anteriormente, Jerusalén es la capital. Es Jerusalén la capital de, de Israel. Y Jerusalén es la capital, pues se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Dios se la entregó. Recordemos que desde muchos siglos
ha sido la capital Jerusalén. Y muchas naciones, pero muchas naciones no lo reconocen, esta declaración, y a este inconveniente se le suma el hecho de que en la ciudad, en el este más específicamente, habitan residentes palestinos que proclaman la extensión como suya, con la esperanza de convertirla en un estado para ellos finalmente. Aquí hay algo que realmente sorprende. Dice que muchas naciones no reconocen esta declaración y este inconveniente se le suma el hecho de que en la ciudad, en el este más específicamente, dice, habitan residentes palestinos y proclaman la extensión como suya. Muchas naciones no reconocen la declaración, no reconocen que Jerusalén es la capital de Israel, que Dios se la entregó a Israel. No lo reconocen de esa manera. Y es verdad, porque muchas naciones en la actualidad incluso no reconocen a Israel como una nación. Lo tienen como algo, un pueblo insignificante, pues, que no tiene voz ni voto, podemos decirlo. E incluso como dijimos anteriormente, allí habitan residentes en Jerusalén, habitan residentes palestinos que se proclaman la extensión como suya, pero bíblicamente, hablando bíblicamente, Jerusalén no les pertenece a Israel. Aunque ellos tengan esa esperanza de convertirla en un estado para ellos, para los palestinos, eso no sucederá. No sucederá. Israel tiene que recuperar esa Jerusalén o esa extensión del este. Toda la extensión la tiene que recuperar para que se edifique el templo. Dice que desde un buen tiempo esto ha sido así, pero todo se complica en la actualidad por un plan de desalojo por parte de las autoridades israelíes. El gobierno está pidiendo a los palestinos en cierto barrio de Jerusalén que abandonen la zona, la cual no ha sido el agrado de la comunidad internacional y mayormente para los líderes islámicos. Todo esto se ha complicado cuando las autoridades de Israel han pedido el desalojo a las personas que viven en ese barrio de Jerusalén, que abandonan esa zona, y esto no le agradó a la comunidad internacional. Pero, pues bueno, solamente Dios sabe de la forma que se la va a entregar a Jerusalén a Israel. Solo Dios sabe cómo la van a recuperar. Pero también dice que el gobierno judío, que ha recibido decenas de críticas por sus decisiones, ha manifestado que están en la completa libertad de construir en Jerusalén, pues es su territorio, su capital. Ellos dicen que están en la libertad de construir. Y estoy de acuerdo con esto yo, porque es su territorio, dice. Desde un buen tiempo, dice, el gobierno judío, dice, ha recibido decenas de críticas por sus decisiones. Ha manifestado que están en la completa libertad de construir en Jerusalén, pues es su territorio, su capital. Ellos tienen la libertad de construir en Jerusalén. Aunque, como dije anteriormente, pues hay naciones que lo critican, que están dispuestos incluso a atacar a Israel. Y se ha visto cómo Israel ha sido atacado durante años por naciones, pero Dios lo ha librado. Y diciendo que es su territorio, y es verdad, es su territorio. Es su territorio que Dios lo entregó. Dijo Jefté, uno de los jueces, lo que Dios nos ha dado, ¿acaso no lo vamos a poseer? Y Dios se lo entregó a Israel. Y a esto se le debe agregar la incomodidad de los palestinos en la nación, quienes estando en temporada de ayuno de Ramadán se sintieron más atacados y tomaron la iniciativa de protestar de manera violenta ante las medidas de desalojo y otros aspectos. Hay muchas protestas hay muchas protestas por lo sucedido. También dice que desde varias semanas se han desatado manifestaciones turbulentas en Israel, registrándose decenas de heridos. La policía israelí ha respondido con bombas lacrimógenas y otras estrategias con el fin de poner orden y tomar el control, pero los países de alrededor lo han visto con ojos malos, pareciendo dar la responsabilidad a la nación judía. Dice que todos responsabilizan a la nación judía. Desde hace varias semanas se han desatado manifestaciones turbulentas y se han registrado decenas de heridos. Y la policía israelí ha respondido con bombas lacrimógenas.
pero con la estrategia de poner fin y tomar el control. Pero los países de alrededor han visto con malos ojos, pareciendo, pero aquí está algo tremendo, dice, pareciendo dar toda la responsabilidad a la nación judía. Y es verdad, se critica a la nación judía, y es a la nación judía o a los israelitas a quienes se les da la crítica, porque es a ellos a quienes se les ataca más, a quienes se les menosprecia, se les discrimina. Dice que el más reciente, un fuerte enfrentamiento con uso de cohetes se desató entre Hamas e Israel. Hamas comenzó lanzando una serie de, perdón, ni puedo hablar. Hamas comenzó lanzando una serie de cohetes contra Jerusalén por los disturbios provocados en el este, y en la noche este lunes las fuerzas israelíes respondieron para no quedarse con brazos cruzados. Ese tipo de percances ya se ha visto en el pasado, pero evidentemente ahora es más relevante. Hay que ver aquí, dice que Hamas ellos comenzó esta nación, dice Hamas comenzó lanzando una serie de cohetes contra Jerusalén por los disturbios provocados en el este. Israel quiso desalojar a los palestinos, reclamando la nación como suya. Y aquí en Hamas lanzaron cohetes. Lanzaron cohetes, pues, contra Jerusalén por los disturbios provocados. Ahora bien, Israel se defendió. Las fuerzas israelíes respondieron para no quedarse con brazos cruzados. Y a causa de defenderse, pues las demás naciones, otras naciones, lo comenzaron a criticar. Y aquello le dejó lamentablemente un saldo de 24 personas muertas, entre las cuales sobresalen 9 niños y aproximadamente 500 heridos tras la respuesta de Israel. Y a causa de esto critican a Israel, que porque Israel se está defendiendo. Bueno, una pregunta, si estas naciones o si se reciben una serie de cuestiones, no se van a defender, no se defenderán, no responderán. Si una nación es atacada, no va a responder, se quedará con brazos cruzados. No lo creo. Ciertamente morirán muchos, habrá heridos, pero en mi parecer, yo pienso que cualquier nación, si recibe un ataque con cohetes contra tal nación, va a responder y se tiene que defender. Pero vemos que se está criticado a Israel por eso. Dice, mira está puesta sobre ambas partes, pues el conflicto no solo ha salido aún más a flote, sino que también se ha exteriorizado de una manera demostrando lo delicado del caso. Desde hace varios años esta situación ha sido de esta manera y conforme avanzó el tiempo todo se agravó. Constantemente se podían leer artículos sobre ataques aéreos entre los dos lados, el judíos y palestinos, así como violencia contra la fuerza israelí. Vamos a ver ahora la perspectiva bíblica. Y bíblicamente, Israel a lo largo de su historia se ha enfrentado a varios territorios que han querido acabar con su libertad. Sí, aunque las escrituras demuestran que ellos salían hasta el día de hoy que lograron su independencia. O sea, en el 1948 lograron su independencia, pero como dije anteriormente, no se les reconoce como nación. Muchos no la consideran como una nación todavía aún. Los historiadores consideran que este enfrentamiento tiene sus orígenes desde la era abrahámica, cuando Ismael y Agar fueron expulsados de la tierra donde residían, y Abraham y los suyos, los ismaelitas también descendientes de secretariado padre de la fe, iniciaron sus problemas con los israelitas. Y es verdad, desde aquí viene la resilla cuando Abraham expulsó a Agar y a Ismael de la tierra donde vivían, los expulsó. Y Dios le dijo a Abraham que Ismael también llegaría a ser una nación, pues era descendiente de Abraham, pero que el hijo de la promesa sería Isaac, él sería su heredero, Isaac, el hijo de la promesa. Y a causa de esta expulsión, pues los descendientes atacaron a los israelitas, los descendientes. Pero hay que ver algo.
que se salta, a veces no se estudia o no se dice. Sara, la mujer de Abraham, dijo a, le dijo a Abraham, despide a Agar, puesto que Agar miraba ya con menosprecio a Sara, puesto que Sara era estéril y no podía tener hijos. Y Agar dio a luz a Ismael. Y Agar menospreciaba a su señora Sara. Entonces, cuando Sara quedó embarazada de Isaac, pues también le dijo a Abraham, despide a esta sierva con su hijo para que se vayan, pues no van a heredar con mi hijo Isaac. A Abraham le dolió en su corazón porque Ismael era su hijo. Era su hijo. Pero aquí lo que resalta es que Dios le dijo a Abraham, dijo, escucha las palabras de Sara, dijo, despídelos, escucha las palabras de Sara, hazle caso a Sara, porque el heredero va a ser Isaac. Así le dijo Dios a Abraham. Entonces, podemos ver que Dios le dio la razón a Sara. Sí. Entonces, si hay quien inculpar a alguien, pues Dios le dijo también que la despidiera a Agar. Pero podemos ver que lo convirtió en una nación también. También dice que por otro lado se debe agregar que los estudiosos de las escrituras especulan que para determinada época, basándose en inicios bíblicos, todas las naciones de la tierra se levantarán contra Israel, maquinando en su contra y procurando su mal. Y como dice la palabra, dice que especulan que para determinada época, en los inicios bíblicos, todas las naciones se levantarán contra Israel. Así lo dice la palabra, que se levantarán contra Israel. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que la palabra de Dios advierte que estas cosas deben acontecer y los hace en dos formas diferentes. La Biblia describe primero como rumores de guerra, de acuerdo a Mateo 24:6. La Biblia nos dice que habrá rumores de guerras, ante lo cual no debemos temer. Segundo, como el levantamiento de una nación contra otra nación. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá rumores de guerras y pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y estas son señales que anuncian la llegada del fin antes de la venida de Cristo. Estas son señales. Lo que en realidad se debe entender de todo lo anterior es que aparte de ya estar profetizado, es importante prestar atención a las señales que demuestran la veracidad de las Escrituras. Solidifica la verdad de la existencia de Dios y hace un llamado de atención al arrepentimiento para que todo el que vea o escuche esto pueda tener acceso a la salvación, un regalo gratuito que ofrece el sacrificio de Jesús. O sea que esto es bíblico, que se tiene que cumplir. Pero lo que en realidad se debe tener de todo lo anterior es que, aparte, todo esto ya está profetizado. Pero es importante que todos prestemos atención a estas señales que nos demuestran que la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Y que esto nos da testimonio que Dios es un Dios que realmente existe y que es verdadero. Y que Dios está llamando al hombre a que se arrepienta a través de las señales que se están produciendo. Para que todo aquel que vea estas señales escuche y pueda tener acceso a la salvación, para que venga a los pies de Jesucristo y sea salvo y reciba el don gratuito, el regalo gratuito que ofrece el Señor. Pues Él ya pagó el pecado en la cruz del Calvario, pero quiere que vengamos a Él. Y eso es lo que está pasando. Dios está llamando, nos dejó las señales que ya se están dando. Se miraron las señales y podemos ver que las señales se han cumplido. Se están cumpliendo las señales. Podemos ver que se están cumpliendo las señales. Podemos ver cómo se lanzaron la serie de cohetes contra Jerusalén.
Aquí vemos las imágenes donde cómo están ahí las personas sufriendo, lamentablemente hay las explosiones, los niños heridos. Es algo triste y lamentable lo que está sucediendo, pero podemos ver que es bíblico, que se tiene que cumplir, es profecía bíblica, que todo esto tiene que cumplirse. Ahí vemos un ataque, ahí está explotando todo eso. Lo estamos viendo ahí cómo están las imágenes. Pero nuestro deber es que estar siempre con el Señor. Aquí vemos también otra imagen, las explosiones, como aquí están socorriendo a las personas de las explosiones. Acá está la mezquita, una mezquita. Pero hay que tener por entendido también que, pues es como dije anteriormente, son profecías bíblicas que se tienen que cumplir y esto nos da a entender que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo y que la Biblia es la verdad. Si le gustó el video, yo le pido que le dé me gusta y lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.